palabra de Dios aumenta nuestras fuerzas. Recibe el impulso que necesitas. Bienvenidos a Impulso Positivo con pastores Sammy y Yanni Castro. Impulso Positivo. Presencia de Dios siempre en mí. Bienvenidos a Impulso Positivo. Todos necesitamos un impulso para seguir. Así que hablaremos hoy acerca de qué significa la palabra fe. Así es, Yanni, damos la bienvenida a todos los que están viendo este video. ¿Qué significa la palabra fe? Bueno, hoy estamos hablando de esta palabra que significa creer, confianza o seguridad. La fe es la plena confianza que tú y yo tenemos en Dios. Entonces, cuando decimos que tenemos fe, estamos diciendo yo confío en Dios. La fe es algo que todos necesitamos y que nos falta. Que a veces nos falta, sí, tienes razón. Que tenemos que trabajar. Cuando decimos que estamos confiando en Dios, entonces tenemos fe en Él. Dios ha estado con nosotros, no nos ha dejado porque hemos confiado en Dios. Pero para que puedas confiar en Dios, tienes que convivir con Dios. Tienes que, conocerlo, quién es Dios, ¿verdad? ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de Jesús, porque dice la palabra que solamente a través de Jesús podemos llegar al Padre. ¿Cómo podemos conocer a alguien que queremos conocer? Algo importante que dijiste, que queremos, porque tampoco podemos conocer a alguien a quien no queremos, o no te ha pasado, ¿verdad? A veces no lo decimos, pero decimos, no, a esa persona pues no me nace conocerla, ¿verdad? Entonces no hay una relación, o como que no te llama la atención. Exacto, pero si yo quiero conocer a alguien, pues voy a convivir con él. ¿Cómo se convive entonces con Jesús? ¿Cómo convivimos? ¿Cómo conocemos a Jesús? Bueno, estudiando la Biblia, aunque a veces uno no tenga ganas, está cansado, pues leer la Biblia. Estamos conociendo a Jesús todos los días a través de su palabra. También, orar, Yanni. Orar también, es para conocer a Jesús, ¿verdad? Estoy conviviendo con Jesús, estoy teniendo esa comunión con Él, ¿verdad? A través de la oración. Hay algo importante, sí, que cuando oramos también es importante saber escuchar, ¿verdad? A veces interesante eso. Todos sabemos pues que cuando hay una conversación, ¿verdad? Ambos tienen que hablar, no solo una persona. Entonces, a veces pensamos que orar significa solo hablar, pedir, ¿verdad, Señor? También, Sammy, tenemos que detenernos en algún momento para que el Espíritu Santo de Dios también hable a nuestra vida. Y muchos podrían preguntarse, ¿y eso cómo es que funciona? ¿Verdad? ¿Cómo es que pasa? Bueno, cuando nosotros hemos leído la palabra de Dios, y entonces empezamos a conversar con Dios y estoy orando y me quedo un momento ya en silencio. Entonces viene la palabra de Dios, ¿verdad? A nuestra mente, a nuestro corazón, y es una manera como entonces Dios también comienza y nos habla, ¿verdad? Porque podemos venir en algún momento, Sammy, tal vez en medio de una necesidad, de una enfermedad, no sé yo, ¿verdad? De algún problema. Y venimos, Señor, delante de ti, venimos y yo vengo a pedirte o a compartirte, Señor, en la oración, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando nos detenemos un momento, el Señor entonces empieza a traer a nuestra mente. Y empieza eso a fluir también de nuestro corazón, a decir sí, el Señor dice, no te dejaré, no te desampararé, el Señor es mi pronto auxilio, es mi amparo y fortaleza. En esos momentos es en donde entonces empezamos nosotros a depender
de Dios y ahí es en donde ponemos en práctica nuestra fe. ¿Qué dice la palabra acerca de la fe? En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero mira, esta versión internacional me gusta mucho y quiero leerla. Y dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Es tener certeza de lo que no vemos. Interesante, ¿verdad? Es importante poder también detenernos un momento y pensar en quién está mi fe o dónde está puesta mi fe, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la fe que menciona Hebreos, definitivamente es esa fe en Dios, en nuestro Padre Celestial, en ese Dios tan grande y único que no hay otro como Él. Muchas veces podemos equivocarnos como personas y decir, voy a confiar en este proyecto, en mis fuerzas, y a veces no lo decimos, o a veces sí, ¿verdad? Yo puedo, yo sé que lo voy a lograr, y eso está bien, ¿verdad? Pero eso ya definitivamente podríamos llamarle que eso es una motivación, ¿verdad? Estamos hablando también de nuestras emociones y está bien que seamos optimistas, pero en algún momento eso se va a terminar. Claro, porque es por nuestras propias fuerzas. Exactamente, entonces debemos primero entonces poner nuestra fe en Dios, en su palabra, y luego entonces definitivo fluye esa emoción, ese entusiasmo, ¿verdad? La motivación y las cosas se pueden lograr. Tenemos que buscar al Señor primeramente, a nuestro Dios, y tenemos que saber que Él existe. Y dice la palabra que Él es galardonador de los que le buscan y creen que Dios existe. Entonces, si ya tenemos y sabemos que Dios existe y tratamos de buscarle y conocerle, ahí se está activando nuestra fe. Y con lo que tú decías, es creer lo que uno no ve. Y esa trae una recompensa, porque al creer lo que uno no ve, es ver al final lo que uno creyó. Así es. ¿Cómo está eso? Parece trabalenguas lo que dijiste, pero sí es cierto. La convicción, ¿verdad? Es esa convicción, es estar seguros, es estar convencidos. Y algo importante que quiero mencionar, siendo muy honestos, cuando tenemos una convicción, definitivamente van a haber momentos donde también las circunstancias y sabemos que el enemigo va a venir a atacar nuestros pensamientos, ¿verdad? Y puede que venga y nos diga, ¿será que lo vas a lograr? ¿Será que vas a poder? Tal vez no se dé, pero cuando la convicción está depositada en nuestro corazón, nuestros pensamientos van a ser atacados muchas veces, pero cuando esa fe está activa y sabemos que estamos confiando en ese Dios grande, poderoso, en el Dios que ha hecho milagros en nuestra vida y que a veces no entendemos cómo es que llegamos hasta aquí y recordamos su palabra de lo que hemos leído. Es por eso la importancia de leer la palabra de Dios, de orar. Tú decías de conocer a Dios. ¿Cómo lo puedo conocer? A través de su palabra, a través de la oración. Y por supuesto, cuando vengan esos momentos, ¿verdad?, donde el enemigo quiera atacar nuestra mente, vamos entonces a vencer y no vamos a permitir que esa convicción se arranque de nuestro corazón, porque sabemos en quién hemos creído y es en nuestro Dios Todopoderoso. Amén. La fe no hace que las cosas sean fáciles, Yanni. Wow. Hacen que sean posibles. Wow. En el nombre de Jesús. Sí, es que no es fácil. Realmente no solo se trata de decir tengo fe y ya está hecho. Por supuesto, en nuestra boca está el poder para dar muerte o para dar vida. Definitivamente la fe no significa
que todo vaya a ser fácil, ¿verdad? Porque entonces muchos podríamos desistir de nuestra fe cuando vemos que las cosas no son fáciles, ¿verdad? Podemos pensar, si tengo fe, va a ser fácil, pero no. Lo que va a hacer la fe entonces es que sean posibles. Tenemos que ser pacientes, saber esperar, y porque también vamos a ser probados en nuestra fe, ¿verdad? A veces en el tiempo, ¿verdad? Todo va a llegar en el tiempo de Dios. Viene a mi mente cómo Abraham fue probado en su fe, cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo, ¿verdad? Y él lo hace, ¿verdad? Y fue tomado como justo, dice la palabra. Entonces la fe hace que las cosas no sean sencillas a veces, pero la fe hace que las cosas sean un milagro. Un milagro, y es que Dios obra de maneras que no podemos imaginar. A veces sí te ha pasado, ¿verdad? Nos ha pasado también como familia. A veces pensamos, ¿cómo es que va a suceder esto? Pero hemos declarado, sabemos que Dios está en control. Y a veces de donde menos pensamos, surge un milagro. En el momento que menos pensamos, el milagro viene a nuestra vida. Así que es importante entonces entender que tener fe no significa que todo va a ser fácil. Debemos tener la convicción que tener fe hace que las cosas sean posibles. Hebreos 12 del 1 al 2 y dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, aquí está la palabra, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es la carrera de fe, la fe. O sea que la fe debe ser constante. Estamos entendiendo acá entonces que es una carrera, que no es algo que podamos decir, hoy tengo fe y listo, ¿verdad? El día de mañana tenemos que seguir siempre, ¿verdad? Teniendo fe. Teniendo fe. Pasado mañana también y todo el tiempo, porque en realidad entonces la fe es algo que se debe trabajar todo el tiempo en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que mencionábamos hace un momento, porque vamos a enfrentar circunstancias en las cuales nuestra fe podría ser entonces desactivada, por decirlo así, ¿no? Debemos entonces ser constantes. Pero también la Biblia nos habla que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, es decir, dejar atrás también todo lo que no le agrada a Dios. Si estás en pecado, pues tienes que dejar ese pecado, porque tenemos que hablarle a las cosas como son. Sí. Algo que no le agrada a Dios y nos separa de Dios es pecado. Así es que Santiago lo dice también, ¿verdad? En Santiago 1, que dice que a todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y sabemos que Dios definitivamente ama al pecador. Él nos ama a todos, pero Él aborrece el pecado, y el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces, debemos primeramente entender que debemos apartarnos entonces del pecado, no pecar más, ¿verdad? Que debemos entonces agradar a Dios, buscar agradar su corazón, y lo que mencionamos desde un inicio, relacionarnos con Él, conocer a Dios, porque Dios ya nos conoce a nosotros, Él ya sabe, ¿verdad? ¿Verdad? Él nos creó, ¿verdad? Él nos salvó a través de Jesús, y Él conoce nuestro corazón. Entonces es necesario que nosotros lo conozcamos a Él. Así es que recordemos que Dios es quien nos invita a correr esta carrera de la fe, y vamos todos a llegar a esa meta por fe. Él nos encuentra, Él nos está motivando todos los días, Él está con nosotros. A pesar de las circunstancias que tengamos, el Señor siempre está ahí con nosotros para ayudarnos. Pareciera algo místico, pero cuando leemos la palabra, cuando oramos, cuando activamos nuestra fe, cuando mantenemos esa fe constante y trabajamos en esa fe todo el tiempo, a pesar de todo, allí
es donde nosotros podemos estar convencidos de que tendremos esa vida eterna por siempre con Jesús. Te esperamos aquí en presencia de Dios. Estamos en la calzada San Juan 34-73, zona 7. Estamos sobre la calzada, ¿verdad, Yani? Así es, estamos aquí en la zona 7. Hay suficiente parqueo. Así que te motivamos para que tengas fe en Dios y que esa convicción en tu corazón te haga esperar en esas promesas que Él cumple, porque las cumple en su tiempo. Así será. Hasta pronto. Hasta pronto. Saber de ti es importante para nosotros. Así que escribe en los comentarios tus peticiones para poder orar por ti. Todos necesitamos un impulso para seguir. Síguenos en nuestras redes sociales y sé parte de nuestro ministerio. Activa las notificaciones para más contenido que edificará tu vida. Presencia de Dios, siempre en mí.